¿no? Pucha, hay varios. Hay varios. Hay varios. Dale, Diego, vamos 1-1. Perfecto. Bueno, ya la cafeína, dosis de 3 a 6 miligramos por kilo de peso, ya lo comentamos. En pastillas. ¿En pastillas o en chicle? ¿No? Ujú. Ambas son válidas. Y, a ver, uno que digo yo que me parece interesante es nuevamente la creatina, Sí o sí. que al final hay que entender que el fútbol está lleno de movimientos explosivos, como sprints, digamos, dentro del partido, y al final es donde Brilla la creatina, brilla ¿no? la creatina, porque, lo voy a decir súper breve, hay una serie de vías energéticas y una de ellas es la vía de los fosfágenos, ¿no? Que es de las vías que se emplea más rápido, pero que también se depleta más rápido, Exacto. que es la que justamente va a participar un poco más en movimientos de carácter explosivo. Y de corta duración. Ajá, entonces lo que hace la suplementación con creatina es a largo plazo aumentar tus depósitos de fosfocreatina, que punto acá hay que tomarla todos los días. Todos los días, de lunes a domingo, ¿entrenes o no entrenes? Entrenes o no entrenes. Sí, entre dosis de 0,07 a 0,1 gramos por kilo de peso, Ujú. que más o menos es la típica de 5 gramos diarios. Y lo que va a hacer es pues, aumentar tus depósitos de fosfocreatina, que lo que van a hacer es mejorar el metabolismo del ATP, que es al final la moneda energética, digamos. Y además se ha visto que la creatina no solamente puede aumentar el rendimiento en cuanto a explosividad, sino que se ve mediante un aumento en el salto vertical, mediante un aumento en la velocidad de los sprints, sino que también puede disminuir la percepción de fatiga. No la percepción, sino puede disminuir la fatiga, porque puede tener un efecto amortiguador. Y esto ya que al donarle el fósforo al ADP, que es El que se destruye o que cambia de su sí, composición cuando se... el ATP pierde un fósforo para Ujú. producir energía y nos queda ADP. Entonces lo que hace la fosfocreatina es le da un fósforo para que vuelva a ser ATP. Y Simple. pueda tener energía. Y en ese proceso necesita de un hidrógeno. Y al Ujú. final hay que entender que el pH de la sangre disminuye, de la sangre y del músculo disminuye conforme vamos entrenando. ¿Por qué? Porque hay un aumento en los hidrogeniones. Y si esta reacción usa un hidrógeno, pues está colaborando a que se disminuya la cantidad de hidrógenos en el músculo y por ende quizás disminuir como esa percepción de fatiga, ¿no? Y esa quemazón o ese ardor, ¿no? Que es justamente lo que sucede en los futbolistas al final de los tiempos, donde Sí. ya no llegan a las pelotas o a los balones divididos porque les arden las piernas. De acuerdo. Sí. Otro suplemento, bueno, también lo dije, la maltodextrina, que es pues tener una constante infusión de carbohidratos en sangre y evitar, no se puede evitar por completo, pero mitigar un poco la disminución de glucosa en sangre para que puedan rendir al 100% el mayor tiempo posible. Es imposible que sea todo el partido, ¿no? Sí. Y luego un par de suplementos que yo creo que vienen de la mano son la betalanina y el bicarbonato, ¿no? Ujú. La betalanina funciona como tampón intracelular y el bicarbonato como tampón extracelular o buffers, ¿no? Que es un poco lo que estaba mencionando antes con la Con la creatina. creatina. La betalanina, entre dosis de 3.2 a 6 gramos diarios, divididos en varias tomas para evitar la parestesia, ¿no? Incluso no sé, pues por ejemplo, si vamos a meter 3 gramos en 3 dosis de 1 gramo a lo largo del día, que al final, a lo largo de 3, 4, 5 semanas, porque también es un suplemento de uso crónico. Sí, funciona cuando lo tomas. Y disculpa por cortarte, pero Sí. parestesia Sí. es esa comezón o esa picazón que da la beta en la cara, en las manos, ¿verdad? Que Ok. puede ser un poco incómoda. Es que hay gente que lo disfruta y gente Sí. que no. Yo lo disfruto. Entonces ahí puede ser... La idea es espaciar pues, las dosis y meter dosis más pequeñas. Y también lo que va a hacer al final la betalanina es tú la consumes, se junta con la histidina, que normalmente la betalanina es la... Perdón, sí, la betalanina es como la limitante, la histidina está en dosis correctas. Eso ayuda a sintetizar carnosina y la carnosina trabaja como un buffer interno, intracelular, y básicamente a nivel de... O sea, es útil en ejercicios que tienen una duración de 1 a 4 minutos, incluso 10 minutos, que son de una intensidad alta, ¿no? Igual disminuir esa sensación de quemazón o pues ardor en las piernas, ¿no? Limitar el descenso del pH limpiando un poco los hidrogeniones, ¿no? Y el bicarbonato lo mismo, con una dosis de 300 miligramos por kilo de peso, lo que va a hacer es, eso sí de forma aguda, unas 2 horas antes, que es un poco asqueroso, pero va a funcionar como tampón extracelular. Bien, entonces para seguir con el bicarbonato, el problema del bicarbonato, como decías, es pues que es un poco asqueroso, ¿no? Sí. Sí cae un poco mal. ¿Cuál es la dosis? 300 miligramos por kilo de peso, o sea, suele generar mucho malestar gastrointestinal. De hecho, yo lo he probado. Para que se hagan una idea, pues una persona de 70 kilos debería consumir más o menos 21 gramos de bicarbonato. Sí, que es un montón, son pues 4 cucharaditas. Te vas en gato, o sea, Sí, sí. yo he estado con arcadas, que un poco la idea es, lo puedes espaciar también, o sea,
digamos, 3 horas antes comienzas a meterle y tomas pues un vaso con agua y 5 gramos. Claro. Luego otro vaso con agua y Y 5 una gramos cucharadita. hasta que llegues. Pero es que es bien incómodo. O sea, yo por lo menos no lo tolero. Conozco gente que lo toma y que le va bien, pero a mí me da mucho asco. Me dan muchas arcadas. Sí, y de verdad que funciona. Sí. Y esa es la cosa, ¿no? En verdad es un sacrificio que quieres hacer, de nuevo, para mejorar tu rendimiento deportivo. Pero hay en cápsulas, creo, y ahí te ahorras pues un poco el malestar. Sí, y algún tipo de malestar gastrointestinal con diarreas o se te afloja el estómago. Te puede generar diarreas y por eso es que es importante puntualizar. No hay ningún suplemento que se debe usar en partidos sin antes haberlos probado en entrenamientos. Siempre. Incluso la cafeína, ya hemos visto que la dosis es de 3 a 6, puede ser interesante. Incluso, por ejemplo, si tu dosis habitual es 4 miligramos por kilo de peso, puede ser interesante que en un partido, si es que no lo has consumido antes en partido, le bajes a 3, por ejemplo. ¿Por Claro. qué? Porque sabemos que la cafeína puede aumentar la ansiedad un poco. Y si ya estás ansioso porque está viendo tu familia ahí en la tribuna o porque es un partido importante o está ahí uno que te va a fichar a algún club, un cazatalentos, pues es mejor que metas un poco menos para evitar que te pasavueltes en pleno partido, ¿no? Sí, siempre ser bastante cuidadoso con el consumo de cafeína. Y para terminar esta última pregunta, el último suplemento que teníamos era el vinagre, ¿verdad, Diego? Sí. El vinagre parte un poco por los calambres, ¿no? Que son muy comunes en el fútbol, que al día de hoy no se sabe exactamente por qué se da un calambre. Ujú. Se saben dos cosas. Se sabe que se da por un exceso de contracciones a nivel muscular, que lo que no se sabe es por qué se dan este exceso de contracciones, pero se sabe que está muy relacionado a la fatiga, a un posible estado de deshidratación o a un desbalance hidroelectrolítico, ¿no? O sea, no solamente en agua, sino también en electrolitos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de consumir vinagre? Antes se pensaba que era por el sodio que contenía, pero ahora se sabe que no hay tiempo como para que el sodio sea absorbido, sino es básicamente porque el sabor del vinagre, Es la desahuevina, ¿no? sí, va a interactuar con los potenciales de receptor transitorios, específicamente con los tipo V1, Ujú. que al final lo que va a hacer es, al activarse, va a disminuir, digamos, el trabajo de las motoneuronas alfa, que son las que están excitando al músculo. Y lo tienen contraído. Claro, y eso va a evitar la hiperexcitabilidad y por ende hacer que pues un poco afloje y Ujú. que se vaya yendo el calambre, ¿no? No es que los futbolistas los tengan que consumir sí o sí, pero puede ser interesante ahí tener shots de vinagre para digamos, eventos de ese tipo, para los calambres que suelen dar justo hacia el final del partido, porque están nuevamente, como dije, muy relacionados a la fatiga. Claro, y tener simplemente una botella específica con vinagre Sí. y que cuando ves a un futbolista en el piso y sabes que es un calambre y te avisa que es un calambre, entra el fisio corriendo a la cancha y es un shot de vinagre a la mala a la boca, ¿no? Y puede ayudar mucho. Sí, sí, claro.